A partir de este momento, estamos grabando el webinar, como se los comenté hace algunos momentos, por si alguno de ustedes tiene algún problema durante la presentación y lo desea escuchar luego, o simplemente compartirlo con algún colega. Se van a ir conectando el resto de profesionales inscritos a lo largo del webinar, no tenemos problema con eso, pero vamos a ir dando inicio por respeto a todos los que nos hemos conectado más temprano. Primeramente quisiera agradecerles, a nombre de Perú GBC, a todos los que nos acompañan esta mañana y a nuestros excelentes expositores de esta mañana, Marco Pereda y Renzo Casareto. Marco es gerente comercial de Decor Center, de FIA, y Renzo Casareto, gerencia de ingeniería, también de Core Center, FIA. Nos van a hablar el día de hoy de la optimización de sistemas de tiempo de instalación de redes de HVAC y sanitarias, un tema muy apropiado sobre todo para toda la coyuntura que estamos viviendo durante estos días. Creemos que va a ser un webinar muy productivo para todos ustedes, muy interesante, muy novedoso. Yo he estado conversando con ellos y varias de las cosas que me han contado me han parecido geniales, así que creo que las expectativas son muy altas para este webinar, pero bueno, no quiero quedarme yo hablando mucho tiempo. Marco, te doy la palabra para que puedas ser presentador, compartir tu pantalla y darnos las principales noticias y empezar la presentación. Marco, ya eres presentado. ¿Qué tal, Francesca? Buenos días. Buenos días, Marco. ¿Qué tal? Justamente voy a compartirles mi pantalla a todos para que puedan un poco mostrar exactamente en qué estamos trabajando digamos, el día de hoy. Primero quería presentar exactamente quiénes somos, porque yo sé que muchos nos conocen, pero siempre se confunden, ¿no? Nosotros somos Inversiones CIS, la división de ferretería acabados, que es la división especializada del grupo Bainza, ¿no? Empresas como Sole, Decor Center, Bainza. Inversiones CIS justamente tiene las marcas FIA y Decor Center, y nosotros somos la división encargada de todo lo que es línea especializada en la parte sanitaria, ¿no? Justamente manejamos 4 grandes marcas a nivel mundial, como Aquaterm, líder en tuberías de PPR, Chimberio, Simbal, conocida en el mercado como justamente la válvula líder a nivel mundial también en sistemas de válvula de bronce, Deca, que tiene muchas líneas tanto en broncería como en griferías, y Stein, que es una marca propia de nosotros, que es nuestra tubería de PPR residencial, ¿no? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Marco, no estamos viendo tu pantalla aún. Ah, no están viendo mi pantalla. Bueno, no hay ningún problema. Realmente lo que era solamente meter las marcas. En todo caso, eh, simplemente antes de presentar la parte técnica de cómo reducir los tiempos de instalación, eh, quería hacer un preámbulo sobre las macrotendencias que se vienen en el sector construcción, ¿no? Todos nosotros estamos viviendo una etapa muy diferente a la que seguramente hemos contemplada hace 3 meses, y tenemos un gran reto. Y el reto, según las macrotendencias que hemos visto en Europa, en Estados Unidos, en el sector construcción y sanitario, son 4 macrotendencias que nosotros hoy el día de hoy vamos a ayudarlo con 2 macrotendencias. La primera, motivo de este webinar, es cómo reducimos los tiempos de instalación y de construcción, es decir, cómo utilizamos menos horas hombre en una obra para poder, digamos, llegar a los mismos ratios de velocidad de construcción que teníamos, ¿no? Por eso una macrotendencia es la construcción modular y la construcción en serie, que es lo que vamos a hacer una parte el día de hoy. Y otra macrotendencia es reafirmar, digamos, las apuestas de construir de manera sostenible, construcciones más verdes, que no solamente estén pensados en optimizar el consumo de energía, optimizar el consumo de agua, sino que ahora hay temas como que el agua potable sea más pura, más limpia, temas como que la luz, el ambiente sea cada vez más confortable para los usuarios. Y ese es justamente los enfoques que vamos a ver el día de hoy dentro de la macrotendencia más importante que creo que nos atañe en el reto. Creo que estos meses de julio, de agosto, que se vienen más adelante, que es cómo podemos mantener el ritmo de construcción que teníamos antes si
las exigencias es tener menos personal dentro de una obra, ¿no? A continuación lo voy a dejar justamente con Renzo Casareto, que nos va a contar cómo podemos trabajar todas estas construcciones e instalaciones sanitarias de manera más rápida. Renzo Casareto justamente es un ingeniero industrial experto en temas de fluidos. Es un catedrático en la Universidad Católica en cursos de piping y fluidos. Se ha desempeñado muchos años trabajando y haciendo consultorías de productos sanitarios a empresas del grupo Bainza, ¿no? Como Sole, eh, Bainza y Decor. Está capacitado en Italia y en Alemania, justamente en nuevas tecnologías sanitarias y aire acondicionado, ¿no? A continuación, Renzo, te doy el pase para que puedas proyectarnos y entretenernos los próximos minutos con tu charla. Gracias, Marco. Renzo, te acabo de hacer presentador para que puedas compartirnos tu pantalla. Listo, ahí vemos tu pantalla. Perfecto, vemos que Sí, estás activando. perfecto, ¿la ven? ¿Ven la presentación? Perfecto, ¿sí? Sí, en formato ¿No? PowerPoint, sí, sí, perfecto, se ve perfecto ahora. Excelente. ¿El audio también bien? Gracias. Muy bien, Renzo. Muy bien, gracias. Gracias, Marco, gracias, Francesca, por la presentación. El objetivo de esta presentación del día de hoy es acercarnos poco a poco al tema de cómo podemos optimizar tiempos en instalaciones utilizando otros tipos de materiales. El seminario, la charla va a ser muy sencilla, vamos a hablar de conceptos muy básicos, pero que en líneas generales son la piedra angular para poder establecer cómo llegar a mejorar este tema, que tal como dijo Marco, es muy importante en estos tiempos. Cuando nosotros seleccionamos un material en una instalación, para el caso de tuberías, siempre vamos a tener muchos materiales por los cuales podemos trabajar. Siempre va a depender del tipo de fluido, de las condiciones externas, muchos factores que nos determinan qué material debemos usar. Dentro de los más comunes tenemos los metales, que por ejemplo muchas instalaciones son de acero, tuberías de acero, cédula 40, cédula 10, cédula 80, etc. También tenemos el cobre, que es muy usado, como ahí tenemos el acero inoxidable, etc. Y también tenemos los plásticos. Muchas instalaciones de agua sanitaria, agua fría, agua caliente son de PVC, de CPVC, de polietileno también, por ejemplo, en gas se utiliza mucho el PALP, y también tenemos la alternativa del polipropileno, que es lo que nos concentra el día de hoy, tanto en el random, que es el PPR, como el desarrollo último en tecnología, que es el PPR-CT, que es un PPR más reforzado, y que la fábrica Quatern ya lo tiene disponible para todos nosotros. Ese es un primer concepto, ¿no? Muy importante, el tema de qué material vamos a utilizar en las tuberías. Otro concepto básico, que siempre lo tratamos en nuestras charlas, es las ventajas del PPR frente al acero. Nunca vamos a dejar de utilizar acero. El acero siempre se va a utilizar para una serie de aplicaciones. Pero en algunas creemos que el PPR puede tener una mejor performance. Y si lo vemos en distintos puntos, uno de ellos es la instalación. Por ejemplo, el PPR se instala muy rápido, es una instalación muy limpia, tiene bajo riesgo de incendio por soldadura eléctrica y corte, no requiere pintado y se puede prefabricar. Para el mantenimiento, el PPR no se corroe, el sello es muy seguro, no presenta fugas, es rápido y sencillo de reparar. Los elementos pueden ser desmontables porque también hay elementos bridados y roscados. Y una vez que hayamos terminado la obra, no necesitamos repintarlo para darle los toques finales. Y un tema muy importante es la contribución que tiene el PPR en lo que respecta a eficiencia energética.
el uso del PPR contribuye a un menor consumo eléctrico en las instalaciones, un aislamiento acústico y térmico y aumento de la vida útil. ¿Por qué? Porque el PPR tiene un coeficiente de transmisión térmica muchísimo más bajo que el acero. Y por lo tanto, por ejemplo, en una instalación de agua helada, podemos lograr que los espesores de aislamiento de Armaflex o de cualquier marca que utilicemos de aislamiento sean menores. Y hay un estudio que nos indica que el acero reduce su espesor interior por efecto de la corrosión en 3% al año. Entonces, si durante el tiempo el acero reduce su espesor interior, por lo tanto ocasiona la necesidad de tener que trabajar las bombas mucho más para vencer el esfuerzo de la caída de presión que supone esta reducción de espesor. Y finalmente, este mayor trabajo en las bombas aumenta el consumo eléctrico. Por lo tanto, en el tiempo es mucho más costoso. Otro tema sencillo y que podemos tratar es el tema de cómo se unen los tubos. En el acero podemos soldarlos, podemos roscarlos, podemos ranurarlos. En el PVC y en el CPVC lo que tenemos es que la unión tiene que ser a través de un pegamento o de un cemento solvente, un anaeróbico. Entonces, este producto significa que cuando hacemos una instalación final, en el caso de PVC y el CPVC, la calidad de todo el sistema no depende únicamente de nuestro material, que es el tubo, sino también depende de la calidad del fabricante del pegamento. Entonces, en el sistema estamos dependiendo no solamente de un solo fabricante, sino de dos fabricantes. Ese es un factor importante dentro de una instalación. Aparte de las precauciones que tiene cualquier elemento, como un pegamento, para PVC y CPVC. Por ejemplo, si ustedes leen una ficha técnica de un pegamento para PVC y CPVC, lo que van a encontrar, por ejemplo, es tiempos máximos de exposición de la persona al producto. Y esto es, si se expone a la persona mucho más de ese tiempo al olor de este producto, causa daños a la salud. Y eso lo tiene una ficha técnica de cualquier producto y pegamento de PVC. Pero es una opción y se usa muchísimo. ¿Hasta ahí me han escuchado? ¿Está todo bien? Todo súper claro, Renzo. Te escuchamos perfecto y vemos todo. Gracias. Perfecto, gracias, Francesca. Entonces, hasta ahí, en líneas generales, algunos puntos muy simples en cuanto al tipo de material y cómo se unen a la red. ¿Por qué nosotros hablamos de polipropileno, PPR, polipropileno random? Porque la forma de unirla es muy sencilla, ofrece condiciones de trabajo bastante buenas en cuanto a que pesa menos, es muy fácil de trabajar, cuenta con todas las certificaciones, el PPR, muchísimas certificaciones, y también se puede adaptar a muchas condiciones de uso. Tiene una tabla bastante amplia de tipos de fluidos con los cuales se puede trabajar el PPR, y también tiene la posibilidad de trabajar en condiciones externas bastante complejas y duras, frente al mar, etc. Pero lo más importante que quiero tratar el día de hoy es la forma como se une un tubo de PPR. Y la forma realmente como se une es únicamente utilizando calor, no hay que utilizar ningún pegamento. Muchos de ustedes ya lo deben saber, se calientan las dos piezas en sus extremos y se unen, y la unión de estas dos piezas termina formando parte de una sola pieza. El calor hace modificar el movimiento de las moléculas del producto, y cuando se seca o cuando se enfría, todo el producto, todos los elementos forman parte de un solo cuerpo. Y no hay la intervención
de ningún material externo como un pegamento. ¿Ok? Y solamente para refrescar algunas ideas que quizás muchos de ustedes también las conozcan, es que en el tema de las tuberías para soldar en PPR tenemos dos tipos. La soldadura de enchufe y la soldadura a tope. La soldadura de enchufe es una soldadura de menores diámetros, hasta 125 milímetros, y la a tope es una soldadura de mayores diámetros. Puede partir desde 160 milímetros y puede llegar hasta 600, 600 y muchos más milímetros. La diferencia en que la primera, se calientan las dos partes en ambos extremos con una máquina mucho más pequeña, en el caso del enchufe, y las piezas se unen manualmente. En cambio, para soldadura a tope ya se requiere una máquina, un útil de aproximación, se calientan ambas caras de los tubos o de los accesorios y se unen. Entonces, hasta ahí, en líneas generales, varios conceptos que debemos entender para poder conversar un poco más de tiempos en instalación. Quisiera saber si a partir hasta ahora hay alguna pregunta, algo que me quisieran consultar. Bien. Entonces, ¿qué va a tratar la exposición? Básicamente, en cómo podemos reducir los tiempos en instalaciones de PPR versus el acero en instalaciones de agua contra incendios. La otra es el PPR versus el PVC y el CPVC en instalaciones de agua contra incendios y sanitarias, agua fría y agua caliente. Y la última sería cómo enfocar el tema de ahorro y reducción de tiempos en el tema de PPR versus el acero en instalaciones de HVAC. Básicamente en instalaciones donde fluye agua de condensado y agua helada. Hablando un poco del tema del PPR versus el acero en instalaciones de agua contra incendios. Un amigo nuestro, instalador, hizo un estudio de tiempos y nos facilitó este siguiente cuadro. Recordemos que el PPR para redes contra incendios en el Perú solamente califica para riesgo ligero. Entonces el PPR en este momento en el Perú se está utilizando para construir redes contra incendios en edificios residenciales con sistema de rociadores, usualmente los de mayor a 20 pisos, con la gran ventaja que el PPR se puede empotrar. Y es por ello que el análisis va hasta 50 milímetros. Al lado izquierdo de la pantalla pueden ver que estamos analizando hasta 50 milímetros porque es un diámetro máximo que podríamos empotrar en una pared. Inclusive puede ser un poco menor. Pero el cuadro nos explica claramente que en acero, cuando hacemos una instalación de agua contra incendios, lo más usado en el momento, antes era más bridado, roscados, ahora se utiliza mucho el accesorio ranurado. 3 personas avanzan 40 metros lineales en 4 horas. Mientras que en el PPR, 2 personas avanzan 100 metros lineales en 4 horas. Calculando un tiempo de hora, un valor de hora hombre de 50 soles por hora, puede variar un poco, tenemos al final un resultado de que el costo en acero resulta alrededor de 15 soles el metro lineal, mientras que en PPR es 4 soles el metro lineal. Entonces, gracias al ahorro de tiempo que tenemos en PPR, en instalaciones de agua contra incendios, logramos un menor costo. Estos son valores comprobados por esta empresa que acostumbra a hacer este tipo de instalaciones. Recordemos, yo recuerdo un comentario de uno de ellos, de uno de los instaladores, que me dijo que tenía que avanzar en alguna oficina donde requería este tipo de materiales de PPR en agua contra incendios, tenía que avanzar al mismo ritmo de los instaladores de drywall. Entonces, a veces los tiempos de instalación tienen que ser muy rápidos porque vienen los vaciados y al segundo piso y al siguiente piso hay que avanzar. Entonces, eso es
muy importante en estos tiempos. Otro tema que quiero tratar con ustedes es cómo podemos reducir los tiempos utilizando PPR versus PVC o CPVC. ¿Dónde está el tema? Si ustedes abren un catálogo de cualquier producto o pegamento para PVC, les va a dar varias indicaciones. Obviamente hay que cortar el tubo, hay que medirlo, pero dicen que hay que aplicar una capa generosa de producto, de pegamento, y que insertemos ambas piezas dándole un cuarto de giro de vuelta por alrededor de 30 segundos. Pero lo más importante en el tiempo está en el punto 6, que dice, deje pasar 5 minutos antes de manipularlo y 2 horas para el curado o la instalación. Entonces, aquí, a grosso modo, entre una operación de pegado, tenemos alrededor de 6 minutos con bastante experiencia para que el producto realmente esté seco y culmine su proceso. En cambio, en el PPR se producen muchas operaciones iguales. Se corta el tubo, se mide, se le coloca una galga para colocar el punto donde máximo de ingreso del accesorio. Calentamos con la máquina en ambos extremos los productos y los unimos, ¿no? Y hasta ahí, más o menos, operativamente se trata del mismo proceso. Pero si nosotros vamos a una tabla de elementos de PPR, de soldadura enchufe, una dimensión que es muy usada, que es la de 3/4 y la de media, en instalaciones sanitarias, nos ofrece, por ejemplo, la de 3/4, que el tiempo de calentamiento son 7 segundos, el tiempo de fusión 4 segundos y el de enfriamiento 2. Entonces, si sumamos, estamos hablando de 2 minutos y medio para lograr que la pieza esté perfectamente soldada para poder continuar con el proceso. Entonces, si comparamos el tiempo del PVC... Podemos trabajar con conductividades térmicas más bajitas, o sea, podemos llegar a 0,030, 0,032. Las lanas de roca y las lanas de vidrio trabajan perfectamente para el aislamiento acústico. ¿Aló, me escuchan? Hay una interferencia, me parece. Absorción acústica. El que tenga la fibra más larga, la lana de vidrio. Sí, hay una interferencia. Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien, Francesca? Ahora sí, está bien. Ok. Entonces, obviamente los tiempos han variado muchísimo. Son 2 minutos y medio entre tiempos de calentamiento, enfriamiento y fusión. Entonces la diferencia frente al PVC y al CPVC en el pegamento es bastante diferente. Entonces es ahí donde nuestra productividad podría aumentar muchísimo. Ya muchos instaladores y muchas contratistas e empresas inmobiliarias usan el PPR en sus instalaciones de agua fría y agua caliente. Entonces ya tenemos mejoras en temas de agua contra incendios, tenemos mejoras en tiempos de agua, de instalaciones sanitarias, agua caliente y agua fría. Y el último punto a tratar es el PPR versus el acero en instalaciones de HVAC. Acá uno de los puntos cruciales es la diferencia de peso entre los materiales de PPR y acero. Miren, por ejemplo, este cuadrito. Este cuadrito he colocado varios tubos de acero entre 4, 6 y 8 pulgadas. Un tubo de 8 pulgadas pesa 254 kilos, mientras un tubo de PPR de 8 pulgadas, o sea, 200 milímetros, pesa 39.44 kilos. Y así sucesivamente. Las diferencias son, obviamente, grandes. Entonces, el PPR nos ofrece mucho menores tiempos de manipulación y acarreo. No tenemos que muchas veces utilizar equipos adicionales, patos, grúas, podemos trasladarlo inclusivemente manualmente. Entonces, ahí hay un muy buen ahorro de tiempos.
Y otro de los procesos muy conocidos en el acero es unir, por ejemplo, una brida, un elemento bridado, con un tubo y soldarlo. Entonces, lo que podríamos obtener finalmente, y muchos de los que hacemos instalaciones conocemos este elemento, es un tubo soldado a una brida. En el PPR lo que hacemos es unir el tubo con un portabridas para hacer el mismo efecto. Entonces, ¿cuáles son los tiempos para soldar este tipo de materiales? En el caso del PPR, tenemos una norma que es la DBS 2207. Hay muchas normas, y nosotros acá utilizamos esta norma alemana, que tiene distintos tiempos. El primer tiempo es un tiempo donde aproximamos las dos caras del tubo y lo presionamos para que se forme una especie de labio. Eso no debe ser más allá de 30 segundos y se forma un labio que tiene un determinado espesor según el diámetro de la tubería. Luego viene un tiempo de calentamiento de las dos partes con una plancha, que es un poquito también en segundos. Luego viene un tiempo muy rápido que es retirar la plancha y unir las dos caras, que también tiene que ser muy corto, y el tiempo de enfriamiento. El tiempo total en estas soldaduras viene a ser la suma de T1 más T2 más T3 más T4 más T5. ¿Y cuáles son estos tiempos? Como les comentaba, el tiempo 1 es casi despreciable, son 30 segundos que nos demora hacer el labio, y para lograr el tiempo 2, que como les comentaba era el tiempo de calentamiento de la plancha, podemos llegar para una tubería de 200 milímetros entre 70 y 120 segundos. Luego el tiempo de retirar la plancha es rápido, entre 6 a 8 segundos. El tiempo 4, que viene a ser el tiempo de aproximación que hacemos nuevamente de las dos caras, es un elemento, lo da la máquina y es muy práctico, muy rápido, 6 a 8 segundos, y un tiempo de enfriamiento, donde la máquina tiene que estar sometida a presión cara con cara, es de 10 a 16 minutos. Entonces, en un tiempo global, digamos, entre preparación del material, si lo hemos ya preestablecido, este proceso de soldar un tubo de 20 cara con cara, o quizás un portabridas con un tubo, no debería durar más allá de 20 minutos, 25 minutos. En cambio, para soldar acero, sabemos que tenemos que manipular y a tener un posicionamiento de un material mucho más pesado, tenemos que tener un expertise de un soldador calificado para soldar superficies redondas, curvas. Tenemos un electrodo, que es un material aportante, y luego muchas veces hay que esmerilar para retirar alguna rebarba, y por supuesto que los tiempos de enfriamiento del material una vez soldado son mucho mayores. Entonces, gracias a esta facilidad que tiene el PPR frente al acero en cuanto a la preparación de piezas unidas por soldadura o termofusión, nos ofrece tiempos muy interesantes frente al acero, mucho menores. Y otro punto que es muy favorable al PPR frente al acero es la posibilidad de prefabricar elementos. Los podemos prefabricar y trasladar porque no son muy pesados. Entonces podemos prefabricar piezas especiales. Hay empresas en el Perú que hacen prefabricación. Nosotros también hemos enviado equipos y piezas para prefabricar en Alemania, como por ejemplo este elemento que se fabrica con 2 segmentos de tubería. Podemos hacer un prefabricado completo, evaluando la necesidad de la obra, una línea de distribución principal, una sala de máquinas también. Podemos prefabricar, que es lo que más hacemos, son manifolds, colectores de distribución y balance, y piezas especiales.
Por ejemplo, acá tenemos algunos modelos de productos prefabricados, ¿no? Donde hemos ya colocado hasta los accesorios. Tenemos colectores de distribución, inclusive pueden venir con las bridas ya colocadas para montarlas. Pueden venir también bridas partidas. Acá hay otro ejemplo de un colector de distribución, otro igual, con otras características. Todo comienza con un pequeño plano, con unas cuantas medidas, para trasladarla nosotros inmediatamente a un plano en AutoCAD, en Revit, y lo mandamos producir previa aprobación, ¿no? También tenemos otros tipos de elementos, sala de máquinas también, para sala de condensadores, enviarnos unos planos a mano, aunque parezca un poco antiguo, no es una mala opción, podemos trabajar con ello. Entonces, en líneas generales, esos son los 3 puntos importantes que queríamos tratar y enfocarlo desde el punto de vista del tiempo que requieren los materiales para el tiempo en general en la instalación. Recordemos que pieza por pieza, reducir la instalación de pieza por pieza en cuanto a tiempos, involucra en el acumulativo, representa una importante mejora en la productividad. Como conclusiones, y agradeciéndoles la participación, podemos decir que el PPR frente al acero, el PVC y el CPVC ofrece una ventaja importante en cuanto a tiempo de instalación. Por otro lado, el PPR también ofrece una excelente solución en prefabricación. La prefabricación la podemos hacer en sus talleres, la pueden hacer en los talleres, y luego trasladarse a obra. Y obviamente el PPR, al ser muy no presentar corrosión, presenta una buena performance en lo que es un mayor tiempo de vida útil y obviamente unas ventajas frente a la postventa, porque al no tener repintados, ofrecer no necesitar pintarse, tener una buena presentación, la posibilidad de reclamos postventa es menor. Y así como lo comentó Marco, también ofrece una alternativa verde de poder trasladar los productos, los fluidos como el agua, con total garantía. La línea Green Pipe de Aquaterm ofrece gran cantidad de certificaciones para ello. Y obviamente el tema del ahorro de energía que comentábamos inicio. Entonces, esto era básicamente lo que queríamos comentarles en esta pequeña presentación bastante simple y espero que les haya sido útil. Cualquier pregunta, estamos a su disposición. Renzo, muchísimas gracias. La verdad que sí, una presentación directo al grano, simple, pero muy, muy efectiva, creo, ¿no? Creo que nos ha quedado súper claro realmente cómo optimizar nuestros tiempos. Renzo, te pediría que pongas tu presentación. Hay algunas preguntas y te la pido que la pongas porque quizás por ahí tengas que referirte a alguna diapositiva para responder algunas de las preguntas. Si te parece, te las voy haciendo y tú las vas respondiendo. Claro. Excelente. Okay. La primera nos pregunta si las tuberías para ACI, ¿hasta qué temperatura y tiempo pueden exponerse al calor? Correcto, una buena pregunta. Las tuberías de PPR no deben exponerse al calor. O sea, la exposición al sol y con sol no debe ser realizada. Tampoco, ¿no? A no ser, ¿me escuchan? Francesca, ¿me escuchan? Sí, Renzo, te escuchamos muy bien. Perfecto. Gracias. No se deben exponer al sol. Una solución para ello es solicitarlas con una protección UV, que es una capa negra, de negro de humo, que lo solicitamos así en fábrica, si el requerimiento amerita una exposición al sol. En algunas obras hemos requerido esta solución con
con una capa externa de protección UV, pero en otros casos no debería exponerse. Es por eso que muchas montantes, es por eso que se trabajan las soluciones mixtas en los edificios. Se utiliza en los estacionamientos donde no calificamos con el riesgo, porque el PPR para agua contra incendios en el Perú es riesgo ligero, hacemos uniones mixtas con acero. Y usualmente si es que hay alguna montante que está expuesta en algún ducto con exposición al sol, se debe utilizar ahí acero. Los empalmes al interior de la edificación ya son de PPR y se pueden empotrar, a diferencia del acero que no. Gracias, Renzo. A ver, tenemos más consultas. La gente estaba prestando atención, genial. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación? ¿Cuál es el coeficiente de dilatación del PPR? Tenemos varias preguntas, así que excelente. No te preocupes. En el caso de dilatación térmica, el PPR, en el caso de Aquaterm, es el menor existente en el mercado. Si, por ejemplo, trabajamos con tuberías de agua caliente, el coeficiente de dilatación lineal del PPR es 0.035 milímetros por cada metro. Es el es el más bajo de todo el mercado. ¿Por qué? Porque el PPR de Aquaterm tiene un alto contenido de fibra de vidrio en su interior. Casi el 18% del material es fibra de vidrio. Entonces, eso ofrece una muy baja posibilidad de dilatación lineal. Por otro lado, otros productos de PPR no ofrecen de ninguna manera esos coeficientes. Entonces, si tú vas a utilizar Aquaterm, por ejemplo, en tuberías de agua caliente, lo que vas a reducir muchísimo son las ligas de dilatación, porque cada vez vas a tenerlas que espaciar mucho más porque el coeficiente de dilatación es muy bajo. En otras marcas es mucho más alto. Genial, Renzo, súper claro. A ver, siguiente pregunta, que hay varias. Bueno, continuando con la pregunta sobre la temperatura y el tiempo de exposición al calor, nos pregunta una persona si es que entonces, por ejemplo, en un incendio expuesto, las tuberías de PPR no resistirían. Claro, muy buena pregunta. La tubería de PPR, recordemos, por ejemplo, en el caso de Aquaterm tiene varias gamas. Una que es la green, que es para agua sanitaria, y otra que es la blue, que es para agua helada y agua de condensación. Pero el caso del PPR contra incendios es la línea Red Pipe. La línea Red Pipe tiene un componente especial. Tiene una certificación que se llama la B1, tiene una calificación de resistencia al fuego B1S1D0. ¿Qué significa esto? Perdón. ¿Qué significa? La B1D0 significa que el producto, cuando empieza el incendio, este producto, al momento de empezar la combustión, de ninguna manera va a propagar más el incendio. Es decir, este producto no va a propagar el incendio de manera a otras habitaciones. Por eso es la clasificación B. La D1 significa que si el producto combustiona o se incendia, no produce gotas incandescentes, es decir, no contribuye a que el fuego se propague. Y recordemos que los puntos de fusión de este material llegan a temperaturas bastante altas. Es la característica particular del PPR para redes contra incendios. Lo que yo me refería de la exposición externa al sol es por las deformaciones que puede producir el sol frente al PPR.
¿no? Que son muy distintas a la exposición directa al fuego. Muchas gracias, Renzo, por la aclaración. Tengo otra consulta, son varias consultas, estoy tratando de filtrarlas, y nos No hay dicen, problema. sí, que siguen entrando tan rápido, eh, ¿cómo conecto una llegada de acero a una de PPR? Perfecto, buena Y para, pregunta. y para complementar, hay otra pregunta también, que creo que podrías responderlas ambas, que nos dicen, ¿cómo conecto si me dejan una cometida de cobre a PPR? De repente podemos responder ambas. Por supuesto. La primera, la forma de conectarse, por ejemplo, es muy variada. Por ejemplo, si tuviéramos un terminal roscado de acero, queremos conectar el PPR con el acero, simplemente conectamos lo que se llama un entronque, y el entronque es un accesorio que tiene a un lado PPR y hacia el otro lado tiene la entrada roscada macho o hembra. Entonces, soldamos este accesorio al tubo de PPR y lo conectamos al elemento de acero que está roscado. ¿Qué puede pasar? El accesorio de acero la conexión de acero puede estar bridada. Entonces lo que hacemos es soldar al tubo de PPR otro accesorio que ya no es un entronque, sino es un portabridas. El portabridas lo que nos permite es un elemento que nos permite acoplar una brida de acero a la tubería de PPR y en ese caso la uniríamos con la de acero. Y si tuviéramos una conexión de acero ranurada, por ejemplo, también hay un entronque, que es un entronque ranurado, que tiene un extremo PPR, lo unimos al tubo de PPR, y al otro extremo tiene una ranura. Entonces, con una unión bitáulica, con una unión ranurada, flexible o rígida, cualquiera sea, podemos unir la tubería de PPR al, al tubería de acero. Y en el caso del cobre, se puede utilizar con un accesorio que se puede soldar al cobre roscado y podemos también de la misma manera unirlo. Si tienen alguna duda en cuanto a unir varias piezas, nosotros encantados de absorberle las consultas a través de nuestros correos electrónicos sin ningún problema. Pero creo que haber explicado 3 o 4 posibilidades que las tengo en este momento a la mano. Gracias, Renzo. La siguiente pregunta es un poco más general y nos consultan sobre las principales diferencias de composición de las tuberías de PPR y de PVC. Ajá, claro. Mira, yo te podría hablar básicamente de lo que es el PPR. Aquater, por ejemplo, es fabricante de su propia materia prima. Y la propia materia prima le dan un determinado color con pigmentos. Pero la verdad que las veces que hemos estado en Alemania, la composición química de sus productos es un secreto definitivamente. En líneas generales, lo que te puedo decir es que la composición del PPR permite lo que estamos hablando, calentarlo, unirlo y que ambas piezas a nivel molecular se puedan unir en una sola. Mientras que la composición del PVC o del CPVC no nos permite hacer esta salvedad. Entonces, hay diferencias. Químicamente, te podría enviar con mucho gusto un cuadro donde podamos hacer comparaciones químicas que honestamente en este momento no las tengo en la mano, pero hay diferencias importantes. Y sobre el tema del PPR, nunca he podido saberla en el caso de Aquaterm, porque obviamente es el pilar del negocio, la composición, ¿no? Claro, Renzo, no nos vas a soltar la fórmula secreta en este webinar. Sí, efectivamente. Tengo otra consulta sobre el proceso de soldadura y nos preguntan en soldadura ¿Cómo a tope, ¿cuál es el diámetro mayor permitido? no? Existen máquinas, recuerda que, por ejemplo, un tubo de PPR
llega, por ejemplo, de lo que tenemos en Aquaterm, para stock, digamos, llegamos hasta 450 milímetros. Y en algunos casos, hasta 630 milímetros podemos llegar en Aquaterm. Las máquinas son muy grandes, inclusive puedes ver videos de máquinas que tienen que ser trasladadas con un carro a obra, ¿no? Porque son muy grandes. Lo que trabajamos aquí en el Perú son hasta 250 milímetros. Hemos hecho instalaciones de 12 pulgadas hasta 300 milímetros máximo. Son las máquinas más comunes. Pero 650 milímetros existen máquinas para poder termofusionarlas a tope. Perfecto. Gracias, Renzo. La siguiente pregunta es, acá está. Nos preguntan si recomiendan las tuberías de PPR cuando está empotrado. Nos ponen, teniendo en cuenta de que al existir una rotura mínimo se debería picar gran parte del techo para que entre la máquina. Correcto, buena pregunta. Lo que pasa es que cuando, imagínense, alguien taladra un tubo de PPR y le hace un agujero. Lo que nosotros tenemos son unos elementos que se llaman insertos, que son muy fáciles de instalar. No hay que insertar la máquina para termofusionar todo el elemento. Si hubiera un hueco relativamente pequeño, se puede colocar un inserto y tapar el agujero, porque se funde este inserto con el mismo tubo y se parcha sin ningún problema. Ahora, si la falla fuera un poquito más grave, se utiliza, sí, definitivamente hay que picar, de todas maneras, como lo haría cualquier otro tubo. Y hay un muy interesante video que los voy a compartir, si me pueden escribir al correo electrónico, que lo puedo compartir, donde se hace una reparación de este tipo, donde hay una técnica cómo introducir la máquina, pero se hace en dos tiempos. Es decir, se calienta una parte, pero se sobrecalienta un poco una parte y se calienta un poco menos la otra parte a unir, de tal manera que nos dé tiempo para hacer la reparación. Es una técnica que se utiliza mucho y la he visto en Argentina, cómo la practican. Hay posibilidades de repararlo sin ningún problema. Tanto si las fallas fueran pequeñas o mayores, ¿no? Genial, gracias, Renzo. Súper claras tus respuestas. Tenemos bastantes respuestas más, así que voy a tratar de ir un poquito más rápido. ¿Hasta qué presión máxima de trabajo se pueden utilizar estas tuberías? Mira, si tú estás hablando, por ejemplo, tenemos varias clases, ¿no? Hay SDR 17, que son más delgadas, SDR 11, que son un poquito más gruesas. Por ejemplo, no se olviden que todo el mundo, muchas personas hablan de la máxima presión, pero la presión siempre debe estar acompañada de la temperatura. Usted me dicen qué presión máxima va a soportar el tubo, perfecto, pero eso sí ustedes me tienen que garantizar que la temperatura no se va a elevar más allá de. Entonces, si estamos hablando de una temperatura de 10 grados, por ejemplo, una tubería de PPR de SR11 puede llegar más o menos a unos 340 PSI, garantizando en esas condiciones de 10 grados a 340 PSI, garantiza un tiempo de vida útil de 100 años. Si acortamos el tiempo de vida útil, por ejemplo, para una condición de vida útil de 25 años, podemos llegar con una temperatura del fluido de 10 grados hasta unos 350 PSI, en lo que respecta a la serie más pesada de la gama, que es la SR11. Gracias, Renzo, genial. Seguimos con varias preguntas más. Voy a ir un poquito más rápido todavía. ¿Cuáles son las máquinas para termofusión? Estas son varias preguntas en una. ¿Cuáles son las máquinas para termofusión? ¿Hasta qué diámetro se pueden unir con esa máquina? Y si se puede comprar tuberías de PPR y las máquinas de termofusión de manera separada. Bueno, la máquina más chiquita, que es la de manual,
que la que mostré en una de las imágenes, voy a compartirla por ahí. Del lado izquierdo, la que puse en el lado izquierdo, esa de ahí, la del izquierdo, es la máquina más chica, trabaja hasta 125 milímetros, es una máquina muy económica, cuesta alrededor de unos 1.000 soles, lleva unos dados, los dados se cambian de acuerdo al diámetro, y hasta 125 milímetros. Y las máquinas más grandes, hay máquinas hasta 250, hasta 300 milímetros, y máquinas muchísimo más grandes, hasta más de 600 milímetros. Genial, Renzo. Y sobre la pregunta Ah, es... perdón, Sí, y lo que quería comentarte es que sí, se compran aparte, no hay que comprar una máquina. Una máquina uno la compra como una inversión inicial y la puede ir depreciando conforme va teniendo distintos tipos de trabajos. Y se pueden adquirir separado de los accesorios, por supuesto. excelente, excelente, súper práctico. Renzo, nos preguntan también por la disponibilidad, el stock de la tubería de red contra incendio, la roja. Nosotros en este momento, como Inversiones CIS FIA, tenemos disponibilidad inmediata. De los proyectos que estamos trabajando, cuando son, la experiencia que tenemos ahora es que ya llegamos a tener algo más de 80% del material aquí, porque a veces algunos accesorios son especiales y los traemos a pedido. De acuerdo a lo que conversamos hace un ratito, cómo desean unirse a la red de acero. Pero en líneas generales tenemos un stock bastante importante. Gracias, Renzo. A ver, vamos a dar dos preguntas más porque ya volamos con el tiempo y todavía hay bastantes preguntas, pero tengo una que es más interesante. Nos hablan sobre, no, no es que sea más interesante que la anterior, pero es distinta. ¿Cómo se mitiga el efecto de pandeo que tienen las tuberías por tramos largos, ya que no son tan rígidas? Sobre todo por el efecto de golpe de ariete, el cual causa una gran vibración que afecta a los anclajes y o soportes. Correcto. Bueno, eso sería otro tema de conversación, pero nosotros tenemos elementos. Claro, el golpe de ariete ocasiona al cerrar, el golpe de ariete sucede cuando se cierra una válvula, por ejemplo, violentamente, ¿no? Y en ese punto se generan sobrecargas de presión, etc. Nosotros tenemos una línea de soportes que absorben esas dilataciones y esas deformaciones, que son abrazaderas isofónicas, que hay dos tipos, deslizantes y fijas. Ese tipo de soportería absorbe muy bien ese tipo de dilataciones y deformaciones. Podríamos tratarlo en su momento. Gracias, Renzo. Quizás para un siguiente webinar. Y una última Excelente, pregunta, que claro ya que sí. estamos sobre la hora. Gracias. Preguntan si nos puedes comentar algunas ventajas de las tuberías de Aquatherm sobre algunas otras marcas. Claro que sí. Bueno, Aquatherm es la líder mundial en PPR. La gran ventaja son los bajísimos coeficientes de dilatación térmica, bajísimos coeficientes de transmisión térmica. También tiene el mayor porcentaje de fibra de vidrio interior, lo que ofrece estas dos ventajas que te comento. El PPR de Aquatherm tiene garantías muy importantes a nivel mundial para el uso de agua potable. Tiene garantías por todas las obras que a nivel mundial se han realizado, no solamente en diámetros menores, y sobre todo en grandes instalaciones. Nosotros ya venimos trabajando, hemos trabajado el año pasado y este año, instalaciones de agua helada y agua de condensado bastante grandes. Entonces, la instalación de Aquatherm es una instalación muy robusta que ofrece grandes garantías en temas de climatización. También les puedo enviar un catálogo de Aquatherm, si gustan, de manera electrónica en estos tiempos, para que puedan revisar la gran cantidad de ventajas que tiene esta línea frente a cualquier otra. Gracias, Renzo. Y de Yapa te voy a soltar una pregunta más. Gracias. Voy a robar un par de minutos de todos los asistentes. Me pregunta si es que hay
compatibilidad entre las tuberías y accesorios Aquaterm, por ejemplo, con alguna otra marca de PPR, ¿no? Entonces, y me dice que su pregunta va un poco más orientada hacia el tema de reparaciones. Correcto. No hay un tema de compatibilidad entre Aquaterm y cualquier otra marca. Lo que sí, por favor, hay que respetar los espesores. Si vamos a hacer una reparación de una tubería a tope, por favor que las dos marcas tengan el mismo espesor, que sean del mismo SDR, porque si sueldan dos SDR distintos, la soldadura está muy limitada y deficiente. Y para el tema de la soldadura enchufe, la tubería Aquaterm es compatible con cualquier marca. Recuerden que el tema de la termofusión es un concepto mundial. Lo que pasa es que varias marcas desarrollan muchas características adicionales al producto que lo hacen mucho más eficiente. Lo que sí no recomendaría mucho es unir un Aquaterm con una tubería o con un accesorio muy económico, muy barato. Trataría de buscar una marca que tuviera más o menos a la altura de Aquaterm, ¿no? Pero en líneas generales no hay ningún problema por la fusión, porque las temperaturas que se deben alcanzar son las mismas. Listo, Renzo, ahora sí ya volamos en tiempo. Muchas gracias a todos los que participaron con sus preguntas, muy buenas preguntas. Creo que han estado prestando atención, excelente. Yo quería robarles solo un minuto más y bueno, nuevamente agradecerle a nuestros expositores, agradecerle a Renzo, Marco, por su disposición para siempre colaborar con nosotros y hacer estos fabulosos webinars que atraen a tanta gente interesada, pero también que nos ayudan a seguir difundiendo mejores prácticas de construcción. Quería aprovechar y bueno, comentarles que el día de mañana tendremos un webinar un poco distinto. Este va a ser un webinar de techos verdes. Ay, disculpen, este de acá. Es un webinar, creo que están viendo, a ver, voy a cambiar mi pantalla. Bueno, tenemos en realidad tres webinars de, de temas de techos verdes y riego tecnificado. El primero es mañana, ahí pueden ver el flyer en sus pantallas, de 10 a 11:30, muy similar a este programa, con la empresa Jardines Victoria, y vamos a hacer el 101 de todo lo que es techos verdes. El segundo webinar es la próxima semana, y pueden ver acá en la pantalla, es el día martes 21, va a ser por la tarde, con la empresa Arbe, y vamos a entrar un poco más al detalle de algunos casos técnicos, algunos casos prácticos, y también los beneficios, sobre todo enfocados en la salud y bienestar de todo lo que son los techos verdes. Y finalmente tendremos uno más, enfocado en todo lo que es el riego tecnificado, porque como ustedes saben, de nada nos sirve tener un techo verde si no tenemos un sistema de riego eficiente también. Finalmente nada, solo compartirles nuestras coordenadas por si están interesados en inscribirse en alguno de estos webinars o de repente quieren mayor información del webinar que han escuchado hoy, mayor información mayor información de Decor Center, mayor información de FIA, de Aquaterm, de Renzo, de Marco, por favor, no duden en escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales o a cualquiera de nuestros correos o a nuestra web. Estamos para apoyarlos y para seguir difundiendo la construcción sostenible a nivel nacional e internacional. Así que muchísimas gracias nuevamente a nuestros expositores, a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias a los que están comentando ahorita en el chat. Sí, vamos a colgar la presentación en YouTube para que la puedan ver. Está el correo de Renzo también en el chat. Y nada, muchísimas gracias a todos y damos por finalizado el webinar. Renzo, Marco, no sé si quieren dar algunas palabras finales. Muchísimas gracias a ustedes. No, simplemente agradecer a los participantes y esperemos reencontrarnos en otra oportunidad para hablar de otros temas. Muy amable. Excelente, Renzo. Marco, ¿algunas palabras de cierre? Sí, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que todos estos temas que ha tocado Renzo les sirva de mucha ayuda. Y como siempre, estamos abiertos a cualquier tema de consulta o apoyo que necesiten, ¿no? Sin duda, Marco. Bueno, damos por finalizado el webinar. Tengan un excelente resto del día y esperamos verlos mañana en nuestro webinar de Techos Verdes. Saludos.